Bienvenido a la frecuencia que la industria intenta interferir. Hoy en The Hype Podcast no vamos a hablar de música, ni de arte, ni de fama. Hoy vamos a hablar de contratos de sangre. Bajen las luces, pónganse cómodos y miren a su alrededor, porque lo que están a punto de escuchar es la razón por la cual los nombres más brillantes de la historia se apagan exactamente a la misma hora, a las 27 campanadas. ¿Creen en las coincidencias? En este mundo de sombras, la coincidencia es el disfraz que usa la planificación cuando no quiere ser descubierta. Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y el hombre que pintó su propia sentencia de muerte en las calles de Nueva York, Jean-Michel Basquiat, todos unidos por un número que no es una edad, sino un cierre de ciclo forzado. Escuchen eso. Es el silencio que queda cuando una leyenda es cosechada. Es el sonido de los billetes contándose en una oficina de cristal mientras el cuerpo del artista aún está frío en la morgue. Pero antes de entrar en los detalles escabrosos de las autopsias y las escenas del crimen, tenemos que entender el por qué a los 27, por qué cuando están en la cima de su poder de influencia. La respuesta es tan siniestra como el ritual mismo. Un artista vivo es un riesgo. Un artista muerto es un activo perpetuo. A los 27 años, el artista ha alcanzado la madurez suficiente para entender cómo le están manipulando, pero aún es lo suficientemente joven para que su muerte genere una histeria colectiva que dispare las ventas hacia la eternidad. Es el punto exacto donde la rentabilidad supera a la utilidad biológica. Hablemos de Jean-Michel Basquiat. Muchos dicen que era un grafitero que tuvo suerte. Mentira. Basquiat era un profeta visual que se infiltró en las cenas de la élite blanca para pintarles sus verdades en la cara. Él no usaba pinceles, usaba dagas. Sus famosas coronas de 3 puntas no eran de oro, eran de espinas. Jean-Michel era el niño de oro que las galerías de Manhattan querían domesticar. Pero a medida que se acercaba a los 27 años, empezó a volverse incontrolable. Empezó a rechazar el circo. Empezó a pintar sobre el control mental, sobre la esclavitud moderna y sobre los amos que bebían champaña mientras él sangraba en el lienzo. Imaginen a este joven, solo, rodeado de cuadros que hoy valen $100 millones, dándose cuenta de que sus supuestos mentores como Andy Warhol solo lo veían como una curiosidad exótica. Basquiat empezó a ver las sombras en las paredes de las galerías. Sabía que su sangre era el pigmento que hacía que esos cuadros subieran de precio. A los 27 años, cuando decidió que ya no quería ser el juguete de la élite neoyorquina, el sistema simplemente lo soltó en banda. Apareció muerto en su estudio por una sobredosis de heroína. Pero quienes conocen el rito saben que esa aguja no la puso él. Fue la industria cerrando la puerta por fuera. Un Basquiat de 30 años, consciente y denunciando el racismo sistémico del mercado del arte, era un peligro. Un Basquiat muerto a los 27 es una inversión segura que nunca se devalúa. Pero si creen que lo de Basquiat fue un caso aislado de la pintura, miren hacia Seattle. Kurt Cobain, el hombre que tenía el micrófono más potente de los años 90. Kurt no era solo un músico, era un líder de opinión que estaba despertando a una generación entera contra el consumismo, contra el sexismo y contra la manipulación mediática. Kurt estaba a punto de desmantelar la imagen del rockstar comercial. Estaba listo para retirarse, para ser libre, para dejar de alimentar a la maquinaria que odiaba. ¿Saben qué pasa
cuando el producto más rentable de una disquera decide que ya no quiere jugar? El seguro de vida y el catálogo de canciones se vuelven mucho más atractivos que el artista rebelde que se niega a ir de gira. A los 27 años, una escopeta terminó con la voz de una generación. Nos vendieron la narrativa de que se desvivió, pero las pruebas de sangre decían que Kurt tenía tanta heroína en el cuerpo que ni siquiera habría podido levantar el arma, y mucho menos apretar el gatillo con precisión quirúrgica. No fue un acto de desesperación, fue una extracción corporativa. El sistema necesitaba un mártir para vender pósters y camisetas por los próximos 50 años, no un hombre vivo que cuestionara por qué Sony y las grandes corporaciones estaban destruyendo la cultura. ¿Ven el patrón ya? Miremos a Amy Winehouse, la voz que el siglo XXI no merecía. Amy gritaba por ayuda en cada letra, en cada verso de Rehab, pero la industria le ponía un trago en la mano y un contrato de gira en la otra. La obligaban a subir al escenario cuando apenas podía sostenerse en pie, bajo luces cegadoras, frente a miles de personas que solo querían ver el choque del tren en cámara lenta. Porque nadie la detuvo, porque sabían que el final estaba cerca. Sabían que a los 27 años el club le abriría las puertas de par en par. La muerte de Amy no fue una tragedia evitable, fue una crónica de un sacrificio anunciado. Sus ventas se dispararon un 2000% el día que su cuerpo fue hallado. El sistema no tiene lágrimas, el sistema tiene hojas de cálculo, y a mí me rompe el corazón pensar en Jimi Hendrix, el hombre que estaba experimentando con frecuencias que, según algunos estudiosos de la época, podían alterar la conciencia humana y sintonizarnos con una vibración de paz. Jimi quería llevar la música hacia una liberación espiritual, pero murió ahogado en su propio vómito en un hotel de Londres, a los 27 años. Las enfermeras y los médicos que lo recibieron dijeron que tenía vino en los pulmones, pero curiosamente casi no había alcohol en su flujo sanguíneo. Alguien lo forzó a beber, alguien lo asfixió con el mismo líquido que se usa en los rituales de iniciación, alguien apagó la frecuencia de luz antes de que iluminara a demasiada gente. Esto no son teorías de pasillo, esto es geopolítica cultural. La élite que controla las disqueras y las galerías de arte sabe que la energía de un genio a los 27 años es el punto máximo de su poder creativo y social. Es el momento en el que se vuelve peligrosamente influyente. Si no lo pueden comprar, lo jubilan. Convierten su muerte en un evento mediático global que congela su imagen para siempre, transformándolos en íconos inofensivos, mudos, que ya no pueden protestar, ni cambiar su mensaje, ni denunciar a los demonios que los acechan en los camerinos. Basquiat pintó coronas negras sobre las cabezas de sus mártires. Él sabía lo que venía. Él sabía que en la mesa de los poderosos, el plato principal siempre es el alma pura del artista. El Club de los 27 es el vertedero de los que fueron demasiado reales para un mundo tan falso. Es la advertencia que la industria le hace a cualquiera que intente usar su fama para liberar mentes en lugar de esclavizar carteras. Es un mensaje de control. Llega hasta aquí o danos tu vida para que podamos usarte después de la muerte. Pero aquí es donde la historia de The Hype Podcast se pone realmente oscura. Porque este Club de los 27 es solo el campo de porque este Club de los 27 es solo el campo de entrenamiento para algo mucho mayor. Hay nombres que cruzaron esa frontera, que sobrevivieron a la marca de los 27, pero que terminaron pagando un precio aún más alto años después,
por intentar poseer lo que a la élite le pertenece por derecho de herencia de sangre. Michael Jackson no murió a los 27, pero su guerra contra Sony empezó precisamente cuando intentó romper el contrato que lo ataba a los mismos amos que cosecharon a Hendrix y a Basquiat. Escúchenme bien. He estado revisando expedientes que Sony ha intentado borrar de los servidores por décadas. He visto las conexiones entre las caídas sistémicas de Michael Jackson y el catálogo de los Beatles que Paul McCartney deseaba recuperar con una desesperación casi religiosa. Hay un hilo rojo empapado en ambición que conecta la sobredosis de Basquiat en el 88 con la persecución mediática de Michael en los 90. Es el mismo sistema operativo. Son los mismos ejecutivos en las sombras, son las mismas cláusulas de muerte accidental que se activan cuando el artista se vuelve más caro vivo que muerto. Familia de The Hype Podcast, ustedes tienen ahora el poder de decidir si esta verdad sale a la luz o se queda enterrada con los mártires del Club 27. He preparado un expediente que hará temblar los cimientos de la industria musical. Un análisis paso a paso de cómo el secreto mortal de Sony operó como una guillotina financiera para destruir al rey del pop y devolverle el trono a los protegidos del sistema. Si quieren que este sea el próximo video, si quieren que abramos la caja de Pandora y expongamos a los verdaderos demonios que Michael Jackson denunció frente a las cámaras de todo el mundo, el reto es este. Si este video llega a la meta de comentarios con la palabra libertad, mañana mismo, a esta misma hora, soltamos el bombazo informativo del año. Michael Jackson, Paul McCartney y los Beatles, el secreto mortal de Sony que costó una vida. No comenten si tienen miedo de saber la verdad. Solo comenten si están listos para ver cómo la matriz de la industria se rompe en 1000 pedazos frente a sus ojos. ¿Querían veneno? Aquí lo tienen. ¿Querían la verdad? Aquí empieza. Yo soy Mike the Don. Esto es The Hype Podcast. Y nunca olviden, en un mundo de mentiras universales, decir la verdad es el único acto que realmente nos hace libres. Nos vemos en el próximo nivel, si es que nos permiten volver a encender estas luces.